Recording is on. Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este segundo módulo del programa de capacitación profesional continua 2021 en este año, por segundo año consecutivo de manera virtual. El tema de hoy es el de autoanticuerpos, importancia en la armonización y la relevancia clínica. El temario que se va a desarrollar va a ser importancia e impacto clínico en la estandarización de las determinaciones de autoanticuerpo, actualización de la determinación de anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos, anticuerpos relevantes en las hepatopatías autoinmunes y armonización de la determinación de anticuerpos anticitoplasma en neutrófilo. Contamos con la participación como disertante del doctor Orlando Gabriel Carvalho. Voy a hacer una pequeña síntesis del extenso currículum que tiene nuestro disertante del día de hoy. Él es bioquímico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Es especialista en inmunología, es jefe del Laboratorio de Inmunología del Hospital Carlos Durán, es bioquímico de planta del Laboratorio Central en el área de inmunología del Hospital Italiano, es profesor titular del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica del Instituto Universitario Hospital Italiano, es docente de posgrado de Bioquímica Clínica en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia en la Universidad Nacional de Tucumán, es miembro titular y es vocal de la Sociedad Argentina de Inmunología, es presidente de la Asociación Bioquímica Argentina durante los periodos 2008-2012. A su vez, es organizador del subprograma de autoanticuerpos y enfermedad celíaca del Programa de Evaluación Externa de la Calidad, el PEP, de la Fundación Bioquímica Argentina. Por la Confederación Unificada de Bioquímicos de la República Argentina, el CUBRA, es miembro a su vez del grupo CETHAT y también de la IFCC. Es miembro fundador y del comité también del grupo ICAP. Es integrante permanente del comité científico de CaliLab, integrante permanente del comité científico del Congreso de la Asociación Bioquímica Argentina. Ha hecho rotación en el exterior por la Universidad de Lyon, Francia, y por el Instituto Salvador Subirán de México. Ha publicado más de 50 trabajos científicos en revistas con referato, 2 capítulos de libros y un libro que es el libro Atlas Anticuerpos Antinúcleos Citoplasmáticos en la línea celular HEP2. Ha disertado también en numerosos congresos, jornadas y cursos, tanto nacionales como internacionales. Vamos a comenzar entonces dando la bienvenida al doctor Orlando Gabriel Carvalho. Ahora sí, Gabriel. Ok. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la presentación, fue muy generosa. Lo único que hay que para corregir es que fui vocal, ya no soy más vocal de la Sociedad de Inmunología. Y bueno, gracias por la presentación. Bueno, ¿puedo compartir pantalla yo entonces? Sí. Ok. ¿Ahí están viendo bien la pantalla? No, te estamos viendo a vos todavía. No, a ver, espera. Todavía esto... Ahí vamos. Le pifié al botón. Ahí estamos. ¿Ahí estamos? No, esta no era. ¿Ahí se ve la pantalla, sí? Sí, ahí se ve tu pantalla. Ahí se ve. Bueno, bueno, les doy a todos la bienvenida a este curso. Siempre bueno, es la primera vez un curso tan largo. He dado charlas por Zoom, pero no tan largas como esta, pero se me dificulta hablar solo con la computadora, así que de vez en cuando hagan un ruido, golpeen algo, así yo sé que están ahí.
siempre que uno se plantea un curso, tiene que tener algún objetivo. Así que yo me planteé para este curso tener dos objetivos. Uno es dar alguna información formativa y otra es dar mucho informativo, lógicamente, sobre todo con la parte de anticuerpos, ¿no? Pero hay una primera parte que es más formativa porque nos va a servir para entender un poco y pensar algunos conceptos sobre inmunología, autoinmunidad y autoanticuerpos, ¿no? Por eso esta primera charla de autoanticuerpos, la importancia de la estandarización y la armonización, ¿no? Son dos hechos relevantes que hay últimamente, ¿no? Para estandarizar la técnica y armonizarla para que todos hagamos lo mismo. Bueno, en esta primera diapositiva, presentando al curso, le doy las gracias tanto al Colegio de Bioquímicos de la provincia de Corrientes como a la del Chaco por la invitación y sobre todo por poder compartir con ustedes, ¿no? Estas son 4 charlas que vamos a tener estos 2 días. Así que la idea es siempre, como el auditorio es variado en cuanto a conocimiento, muchos tienen la especialidad en otras especialidades, valga la redundancia, y manejan otros temas. Entonces vamos a variar entre lo que es muy, de pronto, más básico y vamos a medida que va pasando la clase, yendo a cuestiones un poquito más complejas. Ahí siempre pongo mis 3 pertenencias, que es Hospital Durán, el Hospital Durán. Yo estoy desde que me recibí, así que toda mi vida trabajé en el Hospital Durán, en el servicio de inmunología de ahí del hospital. Y después también estoy en la Fundación y Hospital Italiano y siempre agradezco a mis lugares de pertenencia, ¿no? Bueno, en esta primera diapositiva presentamos el curso, ¿no? Estas son las 4 charlas que vamos a dar. Y como le decía, la primera, que es esta importancia e impacto clínico en la estandarización de las determinaciones de autoanticuerpo, ahí yo puse el contenido, digamos, que tiene esta primera charla, ¿no? Quizás hasta diría que es la más ordenada, porque, bueno, espero que de algunos de estos conceptos surjan muchas cuestiones, muchas preguntas, porque ese es digamos, un poco desafiarlos a que piensen conmigo esto de la autoinmunidad, ¿no? Primero vamos a ver conceptos de autoinmunidad y enfermedad autoinmune, así que esta es la parte más general, quizás, hasta un poco de grado, ¿no? Es decir, son cosas que uno da en la facultad, pero van a ver cómo se cambia un poquito la forma de pensar, esa sería la idea. Después vamos a hablar de conceptos básicos de anticuerpos patogénicos, qué tiene que esperar uno de la determinación de autoanticuerpos, los inconvenientes técnicos que tenemos, cómo es la interpretación clínica de algunos autoanticuerpos, con ejemplos nomás, y bueno, qué propuesta hay en el mundo y qué soluciones tenemos a mano, ¿no? Obviamente que no hay conflictos de interés, y bueno, primero vamos a dedicarnos a los conceptos estos de autoinmunidad y enfermedad autoinmune. Estoy seguro que muchos van a saber esto que estoy diciendo ahora, pero bueno, mi idea es que se queden con 2 o 3 conceptos de esto y eso ya, digamos, mi objetivo estaría cumplido, ¿no? Porque al ser conceptual ustedes no van a tener que ir a buscarlo, sino que tienen que empezar a mirar este es mi punto de vista, la autoinmunidad de esta manera. Así que vamos a empezar y bueno, para esto yo voy a tratar de dar señales no tan complicadas como esta, ¿no? Y un poco más claras que esta, tratándolo de llevar a algún lugar. Pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. La primera pregunta que hago siempre en los cursos, pero cuando son presenciales, es les pido que me definan el sistema inmune. Y obviamente ahora, en este caso, si hago esto, vamos a tardar mucho tiempo y vamos a estar hasta las 12 de la noche y no creo que ninguno quiera quedarse viernes previo al fin de semana hasta las 12 de la noche escuchándome. Así que yo voy a decir, en mi experiencia, la definición que siempre he escuchado. Ni una vez escuché otra definición. Con el tiempo voy a empezar a escuchar otras definiciones, estoy seguro. Pero todo el mundo me contesta cuando hago esta pregunta que el sistema inmune es un sistema preparado para la defensa del organismo, ¿no? Esta es la respuesta en general, aceptada por todos los libros, digamos. Sin entrar en
en cosas complejas, en definiciones complejas, ¿no? Entonces ahí me surge una pregunta, y es si la autoinmunidad es normal. Siempre que he hecho esta pregunta, cuando pregunto al auditorio si la autoinmunidad es normal, la mayoría me dice, ahora algunos están diciendo que sí, la mayoría dice que no, la autoinmunidad es anormal. Entonces ahí yo les pregunto, bueno, ¿qué diferencia hay entre autoinmunidad y enfermedad autoinmune? ¿No? Para ver si está claro esto. La autoinmunidad sería la presencia de anticuerpos o células T reactivas contra lo propio. Y la enfermedad autoinmune sería la secuela patológica. Es decir, la diferencia que hay entre autoinmunidad y enfermedad autoinmune sería que la autoinmunidad es normal. Por lo tanto, si ahora tenemos que pensar en que la autoinmunidad es normal, ya la definición que habíamos dado del sistema inmune queda un poco corta, porque decir que el sistema inmune está preparado funciona solo para la defensa, entonces ¿qué hace la autoinmunidad normal ahí? Así que yo tengo otra idea de lo que es el sistema inmune, que sería otra definición, que sería que es un sistema que lo que hace es mantener el equilibrio interno macromolecular del organismo. Y el hecho que algo invada el organismo saca ese equilibrio, el organismo responde en función de restablecer ese equilibrio. Para simplificar esto sería generando anticuerpos y otras cosas, por supuesto. Llega a un nuevo equilibrio y bueno, después metaboliza, se acomoda y vuelve a su equilibrio inicial. Por lo tanto, la definición de sistema inmune, a mi entender, es un poco más compleja que la defensa de lo extraño, de lo invasor, del agente infeccioso, ¿no? Esto para mí es importante porque si no nos va a costar entender algunas de las cosas que vamos a explicar, ¿sí? Por ejemplo, que la presencia de un autoanticuerpo no necesariamente implica la presencia de una enfermedad autoinmune. Ustedes casi todos saben que muchos pueden tener anticuerpos presentes, sin embargo no tienen enfermedad. Y quizás ese sistema, el sistema inmune de esa persona, su equilibrio está con ese exceso de anticuerpos que podemos detectar. ¿Alguien preguntó algo? No, bueno. Así es. Entonces, si nosotros hablamos de autoinmunidad y ya ahora podemos decir que la autoinmunidad es normal, ¿sí? Nosotros podemos decir que tenemos una autoinmunidad fisiológica saludable, y dentro de la fisiológica tenemos una normal y una anormal. La normal sería contra anticuerpos antidiotipo, por ejemplo, son autoanticuerpos que están dirigidos contra el sitio de unión al antígeno de otro anticuerpo. Esto es el idiotipo. Después voy a mencionar algo más. Yo creo que la mayoría no debe haber escuchado hablar de los anticuerpos o de la red idiotipo-antidiotipo, pero bueno, sepan que todo anticuerpo que tiene un sitio de unión al antígeno, hay un anticuerpo, un autoanticuerpo que está dirigido contra ese sitio de unión al antígeno, haciendo como una imagen tridimensional del antígeno propiamente. Y también acuérdense que están los anticuerpos naturales, que creo que todos más o menos han escuchado hablar. Y después tenemos otra autoinmunidad fisiológica que es anormal, que es la que se genera contra células transformadas. Por ejemplo, cuando una célula se transforma en neoplásica o es infectada con un virus, hay un anticuerpo o un sistema que reacciona contra esa célula transformada que es propia. Y después tenemos una patológica que le podemos decir con anormalidades, por ejemplo, los síndromes paraneoplásicos autoinmunes, por ejemplo, el pénfigo paraneoplásico, ¿no? Donde la neoplasia genera un neoepitope, un epitope nuevo, que justo es parecido o similar a un epitope propio, a un antígeno propio, y el organismo genera anticuerpos contra ese antígeno, y como el anticuerpo que genera es patogénico, se genera, por ejemplo, el pénfigo, que es una enfermedad ampollana, ¿sí? Entonces esa sería patológica. Habitualmente, si uno descubre la neoplasia y la puede curar, o la puede eliminar, o la puede operar, por ejemplo, la autoinmunidad recidiva, digamos, ¿no? Se cura también.
Y después tenemos la autoinmunidad, que es patológica, que está asociada con la enfermedad autoinmune, que es lo que nos convoca, ¿sí? Una de las cosas que quisiera saber a esta altura es si más o menos estos conceptos están claros. Ahí sí me pueden decir si a alguien no le quedó muy claro y si tiene alguna pregunta para poder interaccionar un poquito. ¿Me están escuchando? A ver, ¿alguno de los colegas que tenga alguna pregunta y quiera hacer? ¿O estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, interpretamos que estamos bien hasta acá. Sí, creo ¿Sí? que sí. Estamos. Bueno, Seguimos. por un momento me asusté y dije hace 10 minutos que estoy hablando solo, ¿eh? No, no, no. Bueno, muy bien. Seguimos. Entonces, ¿qué es la autoinmunidad? ¿Qué es un autoanticuerpo y qué es la enfermedad autoinmune? ¿Sí? Yo sé que uno le puede preguntar y puede buscar en internet, ¿no? Y, por ejemplo, si uno pone autoinmunidad, salen 188.000 resultados, ¿sí? Y generalmente esta es la definición, la que está ahí, nombre femenino, inmunidad que posee un organismo contra constituyentes propios de antígenos propios, ¿no? Esta es una definición bastante aceptable por parte del doctor consultado. Y después, si preguntamos por un anticuerpo, en Internet nos dice Wikipedia que un autoanticuerpo es un anticuerpo que está desarrollado por el sistema inmune que actúa directamente contra uno o más antígenos del propio individuo. Acá hay uno podría decir un metamensaje, ¿no? Es decir, como algo que está escondido, porque fíjense que dice que actúa directamente contra uno o más antígenos. Yo esto lo podría interpretar como que en realidad va a reaccionar contra uno o más epitopes antigénicos, ¿no? No solo de antígeno, eso lo vamos a tratar de ver un poquito más en profundidad. Y por último, tenemos la definición de enfermedad autoinmune, que sería una enfermedad causada porque el sistema inmunitario ataca células del propio organismo. Y en este caso se convierte en una agresión y ataca parte del cuerpo, en vez de protegerlo. Está más o menos completa la definición, pero tengan en cuenta que no solamente ataca células del propio organismo, sino que también puede reaccionar contra moléculas que están solubles. Por ejemplo, la beta-2-glicoproteína 1, ¿no? Así que las definiciones, a veces cuando las buscamos así, de una forma un poquito, digamos, no en lugares muy cuidados, si bien no están mal, bueno, le falta como algún toquecito, algún detalle, pero bueno, bastante aceptable para lo que uno puede encontrar por ahí. Entonces vamos al contenido que habíamos dicho de esta charla y vamos a pasar al concepto de anticuerpos patogénicos. Como ustedes saben, los anticuerpos pueden ser patogénicos y no patogénicos, ¿sí? En general, los que no son patogénicos están dirigidos contra antígenos intracelulares. Las concentraciones no están relacionadas con la actividad de la enfermedad. Frecuentemente es más positivo en mujeres posmenopáusicas. Son positivos contra enfermedades, incluso en otras enfermedades, para el ejemplo, por ejemplo, en el hipertiroidismo, no solo en el hipo. Y digamos, la enfermedad no se provoca por transferencia pasiva. Y generalmente uno podría aceptar que el resultado podríamos informarlo como positivo y negativo. Es decir, en general, como la concentración no está relacionada con la actividad de la enfermedad, bastaría con poner positivo o negativo. En cambio, cuando el anticuerpo es patogénico, generalmente está dirigido contra la superficie, un antígeno que está en la superficie celular. La concentración está relacionada con la actividad y la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, lo que yo les mencioné del anticuerpo en el pénfigo contra el hemidesmosoma, está dirigido contra un antígeno del hemidesmosoma, y uno para seguir la enfermedad puede titular el anticuerpo y si el anticuerpo baja, el paciente va a estar mejor y si aumenta va a estar peor. Y raramente pues, son muy específicos, raramente es positivo en otra enfermedad, y sí se provoca la enfermedad por transferencia pasiva, y es muy importante informar la concentración. Obviamente son como conceptos generales, y siempre en todas definiciones y clasificaciones puede haber alguna excepción o algún pequeño desliz o error
definición. Así que tenemos dentro de lo que son anticuerpos, autoanticuerpos, ¿no? que aparecen en las enfermedades, ¿sí? Tenemos específicos de autoinmunidad y otros anticuerpos que son específicos de la enfermedad, ¿sí? Que sea específico de autoinmunidad son anticuerpos que son encontrados en muchas enfermedades. Yo estoy seguro que muchos se pueden dar cuenta de qué anticuerpos estoy hablando. En cambio, cuando hablo de anticuerpos que se producen en el contexto de un conjunto restringido de enfermedades, ya estamos hablando de anticuerpos específicos de enfermedad. En general, estos anticuerpos que son específicos van a ser buenos biomarcadores para la enfermedad, en general tienen que ver con la predicción de la enfermedad, para el seguimiento, muchas veces marcan fenotipos de la enfermedad y, bueno, como se correlaciona con el título, puede servir para la actividad y seguimientos terapéuticos, ¿sí? Ejemplos, por ejemplo, de un anticuerpo específico de autoinmunidad son estos que puse acá arriba, que son el RNP, anti-RNP, le decimos así, anti-RNP, rápido, anti-RO y anti-LA, por ejemplo. Son anticuerpos que pueden aparecer en más de una enfermedad. Si bien son criterios de algunas enfermedades, son criterios diagnósticos de algunas enfermedades, como ser el RNP de enfermedad mixta del tejido conectivo y el RO y el LA de Sjögren, pero no son específicos de la enfermedad, pueden aparecer en otras enfermedades. En cambio, anticuerpos específicos de enfermedad tenemos el anti-SM, el anti-DNA, el anti-topo 1 en la esclerodermia y el anti-Jo1 en la polimiositis, ¿sí? En la dermatomiositis, ¿sí? Más polimiositis, sí. A su vez, estos anticuerpos específicos de enfermedad en general van a ser, en los órganos específicos, generalmente van a tener sensibilidades muy altas, ¿sí? Todos estos ven que tienen una sensibilidad muy alta. Entonces, en general, los que son específicos de órgano van a tener una alta sensibilidad, ¿sí? En cambio, los que están en las sistémicas, en enfermedades sistémicas, todos estos son ejemplos, DNA, fibrilarina, Jo1, ¿sí? Van a estar en enfermedades sistémicas, no tienen una gran sensibilidad. Y en general uno lo que busca que estos anticuerpos tengan una alta especificidad, ¿sí? Porque a mí me interesa que sea marcador específico de esa enfermedad. Si yo aumento mucho la sensibilidad, todos saben que va a ser a expensa de la especificidad, ¿sí? Así que bueno, acá cumplimos con otra parte del curso y pretendería que me digan a ver si está hasta ahora, si mantenemos siempre alguna conexión, si más o menos hasta acá vamos bien. Estimo que sí. Sí, creo que sí, Sí. Gabriel, porque no hay tampoco ningún comentario en el chat, ni Ok. tampoco en el grupo de WhatsApp que tenga problemas con la clase, así que seguimos. Héctor, lo que propongo es que si alguno en algún momento quiere cortar para preguntar algo, porque después se va a olvidar, porque lo que sea, que te haga un mensaje, que te mande un mensaje por el chat y vos me podés cortar y decirme que hay una pregunta y puede el participante hacerme la pregunta. No hay ningún problema en cortar y poder charlar un poco de lo que estoy hablando, ¿sí? Dale. Muchas Ok. gracias. Ok, Seguimos. bueno, vamos a ver ahora entonces qué esperamos de una determinación de autoanticuerpos, ¿sí? Obviamente que uno va a esperar resultados significativos, que no tengan ni falsos positivos ni falsos negativos, que la respuesta sea siempre la misma, por más que pasen los días, semanas, mes a mes, si el paciente es estable, que no cambie con los métodos, ¿sí? Que yo utilice el método que utilice, siempre me da igual, y la capacidad de detectar pequeños cambios relacionados con la actividad clínica, especialmente si cambian las condiciones del paciente. Esto es lo que uno esperaría de cualquier determinación, en realidad, no solo de autoanticuerpos, ¿sí? Es decir, que la determinación sea confiable. Esto es lo que uno pretendería de una determinación. Y además que entre distintos laboratorios yo siempre tenga el mismo resultado, ¿sí? Esto es en los controles externos, yo tenga el mismo resultado. Entonces ahora lo que yo les voy a mostrar son los resultados. No, antes. Antes le quería decir esto, sí. ¿Cómo interpreta un médico en general el informe de una prueba de autoanticuerpos? Digamos, desde un punto de vista un poco exagerando, ¿no? Haciendo un poco comicidad de esta parte, el médico tiene dos formas de entender la prueba de autoanticuerpos. O es palabra de Dios y dice esto es así y punto, o
actúa como si fuera Moisés cuando baja del Sinaí y rompe las tablas al ver que estaban festejando a un carnero de oro, ¿no? Después de, de tratar de que crean en un Dios único. Entonces yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Estas determinaciones hay que pensarlas muchos y no son, digamos, siempre tienen, como yo digo cuando estamos en confianza, como una vueltita de tuerca más, ¿sí? Yo lo que les voy a mostrar ahora, que les decía antes de esa diapositiva, que trataba de mostrar cómo uno, no solo los médicos, sino cómo uno interpreta en general las determinaciones de anticuerpos, ¿no? Que dice, bueno, o no sirven para, depende cómo nos cierra, o no sirve para nada, o esto es palabra de Dios y esto es así, y el paciente tiene algo. Entonces yo lo que les voy a mostrar para ver si estas determinaciones varían entre los laboratorios son dos encuestas del programa de evaluación externa de la calidad de la Fundación Bioquímica Argentina, que es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, muchos años, y el objetivo del control externo es mejorar el conjunto de laboratorios, tarea que es muy difícil en este tema. Y fíjense que en la encuesta número 10, acá yo envié como muestra problema un suero que tenía un patrón nuclear homogéneo, ¿sí? Y fíjense que solo el 52% de los laboratorios informó nuclear homogéneo, ¿sí? Y después, la mitad de los laboratorios informaron otros patrones, ¿sí? Nuclear granular grueso, granular fino, otros patrones que no están acá porque era uno solo, nucleolar moteado, bueno, distintos al homogéneo. Y fíjense acá, yo envié en la encuesta número 11 un anticuerpo nuclear centromérico, que es otro patrón, después lo vamos a ver en la próxima clase el patrón, y el 67% contestó bien, respondió bien, pero muchos todavía contestaban mal. El objetivo es que más del 80% tenga acuerdo, es decir, yo voy a considerar que hay acuerdo entre los laboratorios cuando más del 80%, sin ser muy pretencioso, uno cuando en la química, por ejemplo, es mucho más pretencioso, pero acá nos conformaríamos con un 80%, como se dan cuenta, estamos bastante lejos. Y cuando vamos a ver la distribución de títulos, vemos que en el primer ejemplo, en la encuesta número 10, los títulos van de, no llego a leer acá, pero será de 320 más o menos, a mayor de 1280. Hay una gran distribución de títulos. Y si yo veo solamente el 80% está en tres títulos, entre estos títulos, ¿no? Es decir, que sería un título más menos uno, que es lo que uno consideraría que una determinación de autoanticuerpos sería el desvío que tiene. En la otra, fíjense que va este anticuerpo anticentромérico, un anticuerpo muy importante, ¿no? Porque es un marcador de enfermedad, es muy importante, pero va de negativo a mayor de 1 en 1280, la distribución de títulos. Y solamente el 70% está en un acuerdo de títulos entre 4 títulos, ¿sí? No es muy buenas estas dos. Entonces, hay diferencia entre los laboratorios y esto uno tendría que conseguir que los laboratorios informen todos los laboratorios lo mismo, porque si no vamos a tener distintos diagnósticos, depende de dónde vaya el paciente. Acá yo le muestro la evolución del control de calidad. Fíjense que está dividido en acuerdo de resultado, acuerdo del patrón, acuerdo de... bueno, este acuerdo del patrón está dividido en experto y no experto, y competente, pero esto, olvídenlo, no importa, no era lo que quería mostrar, y el acuerdo de título. Yo lo que quiero mostrarles acá es que en general los laboratorios hay acuerdo cuando el resultado es positivo o negativo. Fíjense, la línea azul es si hay acuerdo entre positivo y negativo. Y en general hay acuerdo, salvo algunas encuestas, por ejemplo esta, que el anticuerpo era muy raro. Entonces uno tenía una expectativa de que el acuerdo entre los laboratorios no iba a ser muy bueno. Pero en general el acuerdo de resultado entre positivo y negativo era bastante bueno. Pero no era muy bueno ni el acuerdo de título, como pudimos ver, ni el acuerdo de los patrones. Y para esta determinación esas dos cosas son relevantes, ¿no? El título y el patrón. Bueno, ahí yo les quería mostrar que cuando yo hablo de nivel competente, van a ver después cuando hablemos de antinucleares, que en ICAP, en el Consenso Internacional de GEP2, se divide entre lectores
que son competentes y expertos. Si yo lo leo como experto, y todo obviamente nos queremos poner en el lugar de experto, pero quizás acá sería mejor ponerse en el papel de competente si uno realmente no es un experto, porque va a cometer menos errores. Si yo trato de informar como experto, fíjese que es el verde, el acuerdo llega, en este caso, por ejemplo, del AC8, que es el nucleolar homogéneo, no es un patrón muy difícil, y el acuerdo no llegaba al 25%, ¿sí? Fíjense que si yo leo como experto, en cambio si leía como no experto era mayor del 60%. Bueno, lo que quiero mostrar acá es que hay diferencia entre laboratorios en este tipo de técnicas y no es un problema solo de acá de la Argentina. No recuerdo si puse diapositivas de otros lugares, no las puse, pero créanme que en todos los países hay este tipo de problemas, ¿no? Bueno. Entonces la pregunta que surge es si los resultados son verdaderamente confiables. Acuérdense que esta charla es sobre todo conflictiva, ¿no? Porque va a generar mucha duda de qué es lo que estamos haciendo, pero si no conocemos la duda, si no tenemos el conflicto, estamos muy lejos si no reconocemos el conflicto, vamos a estar muy lejos de poder resolver el conflicto. Y yo creo que tenemos un problema, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, yo les decía, a nivel internacional lo que hicieron se distribuyó un anticuerpo que es antimieloperoxidasa, ¿ven? IgG, antimieloperoxidasa, y los laboratorios tenían que responder. Y esta fue lo que respondieron en cuanto a títulos, va de negativo a mayor de 1 en 100. Y esto se hace por ELISA. A veces pensamos que el enzima inmunoensayo puede resolver los problemas que la inmunofluorescencia no resuelve. Y acá lo que ponen, acá en estos estrellitas, estos 4 puntos, son que el problema que hay con las determinaciones es que los pacientes se van moviendo de un lugar al otro y van teniendo distintos resultados que no son comparables por distintos motivos, ¿sí? Y el resultado potencialmente puede variar de 10, 100 o 1000. Y esto presenta digamos, no es muy seguro, ¿no? Incluso que los clínicos no conocen esta variabilidad y tampoco conocen a veces la forma de informar. Nosotros informamos muchas veces en títulos y me ha pasado que me preguntan, por ejemplo, si el paciente tenía uno en 80 positivo y después pasó a uno en 160, el paciente incluso y el médico piensa que está mucho peor y es más o menos lo mismo. Entonces esto puede ser un problema. Y bueno, que los pacientes adquieren distintos resultados dependiendo de dónde van la muestra a analizar. Y esto era todo por enzima inmunoensayo. Entonces acá lo que dice es que una inapropiada interpretación de resultados puede llevar a un diagnóstico, un manejo y un tratamiento errado. Por eso todo esto es muy importante y ahora van a ver cuál es el problema. Entonces, acá sí me gustaría que ustedes rápidamente, ¿no? Me digan o yo voy preguntando si alguno está en desacuerdo. Me puede parar, no creo que todos estén en desacuerdo, es más, creo que todos van a estar de acuerdo. ¿A qué se debe esta dificultad? ¿Se debe a la falta de estandarización de los métodos, a la falta de controles primarios o a la diversidad de métodos utilizados? En realidad le estoy haciendo una trampa, porque yo estoy seguro que todos saben que es todo lo que nos lleva a estos problemas, porque estas determinaciones no están ni bien estandarizadas, faltan controles y hay muchos métodos con los cuales uno realiza el estudio. Y ahora van a ver cuál es el problema. ¿Estamos bien hasta acá? Héctor, haceme un poco de vocero. Sí, no, Ok. Está todo súper porque nadie comenta nada, así que... Ok. Espero que estén todos despiertos. Después en el examen se va a ver si están Sí, ahí despiertos o dicen no. que sí, sigue, todos bien atentos, dice doctor. Bueno, gracias. Bueno, entonces, acá vamos otra vez vamos a volver a lo que es casi de grado. Vamos a ver, vamos a tratar de ver cuál es el problema que tiene la determinación de un autoanticuerpo o de un anticuerpo, ¿no? En la autoinmunidad. Obviamente, cuando uno descubre un autoanticuerpo, pretendería que un autoanticuerpo sea el sinónimo de un desorden clínico. Y esto muchas veces al principio pasó. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, el anticuerpo contra péptido cíclico citronilado, el CCP,
que uno cuando lo describieron pensaban que solo marcaba artritis reumatoidea. Si bien marca mucho artritis reumatoidea, ahora se sabe que aparecen hepatopatías también, ¿sí? Cuando se describió el anticuerpo contra citoplasma de neutrófilo, lo mismo. Se pensaba que solo aparecía en las vasculitis ANCA positivo. Y después se vio que también aparecía en otros desórdenes clínicos, así que estamos muy lejos de que un anticuerpo sea igual a un desorden clínico, y hay muchos anticuerpos para cada desorden clínico. En el lupus ya se han descrito más de 140 anticuerpos en una sola patología. Así que no todos los autoanticuerpos contra el mismo antígeno son iguales, y sus diferencias no son solamente cual y cuantitativas en sus reactividades. Es decir, los anticuerpos, es más, son casi todos distintos, y eso es un problema. ¿Por qué? Es decir, van a estar dirigidos contra un epitope. Esto es muy importante tener presente, que cuando yo digo, por ejemplo, anticuerpo anti-DNA, estamos refiriendo a un antígeno, pero en realidad el anticuerpo está dirigido contra epitopes del DNA, no contra el DNA. Es decir, distintos epitopes del DNA. ¿Se entiende? Y además los anticuerpos van a tener distinta avidez, no tienen toda la misma avidez, incluso del mismo paciente. El mismo paciente tiene anticuerpos contra diferentes epitopes del antígeno, y el mismo paciente tiene anticuerpos de distintas avideces, ¿sí? Y también hay anticuerpos que son monovalentes y otros que son bivalentes, eso ustedes también lo saben, que hay que tener en cuenta que son todos policlonales, es una reacción policlonal, incluso de distintos isotipos, ¿sí? Y de diferentes puntos isoeléctricos. Tienen variabilidad en la fracción FC, es decir, distintas glicosilación. Algunos son hidrolíticos y otros son citotóxicos. No sé si se llegan a dar cuenta que el mismo anticuerpo que nosotros le decimos, por ejemplo, anti-DNA, puede ser que no sea patogénico porque, por ejemplo, es de baja avidez, y puede ser que sea monovalente. Entonces no puede formar inmunocomplejos. Por ejemplo, puede haber otro anticuerpo que sea citotóxico y otro paciente tener anticuerpos anti-DNA que no sea citotóxico. Y yo en ninguna determinación estoy midiendo la citotoxicidad del anticuerpo, ¿sí? Hay otros que tienen características de crioglobulina, otros penetran las células, otros no, etc. Hay muchas diferencias. El mensaje que hay con esto es que cuando uno habla de un anticuerpo dirigido contra un antígeno, en realidad no es un anticuerpo dirigido contra un antígeno, sino que es una familia de anticuerpos dirigidos contra distintos epitopes de ese antígeno. Y esto tiene mucha importancia. Ahora vamos a ver. Esto es en cuanto al anticuerpo. Ahora, muchas veces cuando uno pierde la noción de que en realidad uno en la clínica está midiendo un anticuerpo y piensa que la variabilidad está por parte del anticuerpo. Sin embargo, el antígeno también es variable. Voy a tomar como ejemplo la beta-2-glicoproteína 1, así es como se puede esquematizar, que serían 5 dominios, ¿sí? Del dominio 1 al dominio 5 de la molécula. Y la molécula va viajando por la sangre, así, es una molécula lineal, pero que viaja como si fuera, no sé si se ve acá en la imagen que estoy señalando, espero que se vea que estoy señalando algo, es como que se enrolla en sí misma. Fíjense que está pintado en celestito, ¿sí? El dominio 5, y se va a pegar al endotelio, como se ve acá, va a rodar por el endotelio y se va a anclar en el endotelio en el dominio 5, y va a extender la molécula y va a mostrarle al sistema inmune el dominio 1. Por eso el anticuerpo que a nosotros nos interesa en el síndrome antifosfolipídico está dirigido contra el dominio 1, ¿ok? Incluso hay algunos trabajos, si bien no prosperó tanto como uno esperaba en un primer momento, que hablan de la especificidad del dominio 1, del anticuerpo contra dominio 1, y es mucho más específico que cuando hablamos con el anticuerpo contra toda la molécula, cuando yo no diferencio, digamos, esa parte de la molécula y hago contra todos los epitopes, ¿no? En vez de hacer solo contra el epitope del dominio 1. Y el problema está en que, esto se los cuento porque no está la diapositiva, es que, por ejemplo, si el anticuerpo está dirigido contra el dominio 5, ¿sí? Uno tiene que saber que la LDL, el LDL colesterol, forma un complejo con la beta-2-glicoproteína 1, donde el dominio 5 queda para afuera.
Entonces, el anticuerpo contra el dominio 5 se une al dominio 5 y queda para afuera el FC de ese anticuerpo. Y por el FC se une al neutrófilo o algún macrófago que tiene receptores para FC. Y le facilita mucho la fagocitosis de todo este complejo, LDL glicoproteína 2, ¿sí? Y esta célula se va a transformar en una célula espumosa, que es la que se encuentra en la arteriosclerosis. Entonces, el tema es que el anticuerpo contra el dominio 5 se correlaciona más con arteriosclerosis y contra el dominio 1 contra el síndrome antifosfolipídico. Lo que quiero demostrar en realidad, al margen que termine, digamos, que prospere, que en la clínica se utilice el anticuerpo contra el dominio 1, es que va a tener importancia contra qué epitope de la molécula, del autoantígeno, está dirigido el autoanticuerpo. Quiero ser claro en esto. Bueno, para otro ejemplo tenemos el antígeno proteinasa 3. En este antígeno se describen 3 epitopes dominantes. Hay un montón de epitopes, pero hay 3 epitopes que son dominantes, ¿no? Son más importantes. Y el diagnóstico, el paciente muestra anticuerpos reactivos contra múltiples partes de la molécula, ¿sí? Y este anticuerpo aumenta y disminuye con la gravedad y con la remisión de la enfermedad. Ahora, durante la recaída, la reactividad contra el antígeno puede cambiar, ¿sí? Y algunos pacientes muestran muchos cambios en el curso de la enfermedad en cuanto a contra qué epitope está dirigido el anticuerpo. Por lo tanto, la orientación del antígeno es importante en este ensayo, y en la mayoría, pero en este ensayo es muy importante. Y fíjense que la mayoría de los test de ELISA que uno utiliza para hacer esta determinación es un ELISA primario, es un ELISA directo, donde yo pongo el antígeno en la placa de ELISA, se pega el antígeno y después yo determino el anticuerpo. El antígeno se pega de cualquier forma. Y si se pegara de una forma, obviamente que todo esto es al azar, pero si se pegara de una forma donde el epitope inmunodominante se esconde, yo no voy a detectar ese anticuerpo. Por eso ahora los de última generación lo que utilizan son antígenos pegados en la placa de poliestireno con un anclaje que va a mostrar los epitopes dominantes, inmunodominantes, hacia la parte de afuera. Entonces son mucho más específicos que los métodos que no hacen eso, que hacen directamente un ELISA directo. Esto es con anclaje. El anclaje es con proteínas o con anticuerpos monoclonales. Generalmente se están usando proteínas de anclaje. No sé si soy claro. Entonces, el anticuerpo en cada paciente va a estar dirigido contra distintos epitopes, algunos más importantes que otros, ¿sí? Entonces, a veces, en el mismo paciente, esa determinación va a aumentar y va a bajar el anticuerpo, pero los que hacen esto se habrán percatado que, por ejemplo, si yo hago una comparación entre distintos pacientes, yo voy a tener un paciente, por ejemplo, que va a tener altos valores de anticuerpo y no va a estar tan mal como otro que tiene menores valores de anticuerpo. Y esto es porque no sé contra qué epitopes está dirigido el anticuerpo, ¿sí? Y en la placa de poliestireno también va a variar, va a haber otras variaciones. Bueno, entonces el antígeno también es importante en estas determinaciones. No solo el anticuerpo es distinto, sino que el antígeno es variable. Y acá esta frase que yo puse acá, agregué, es para demostrarle, para convencerlo, sobre todo ya me siento como que estoy haciendo un ejercicio de hipnosis a través del Zoom, pero estos mecanismos que guían a la formación de autoanticuerpos pueden diferenciar entre individuos que tienen la misma patología, es decir, la enfermedad autoinmune no se sabe muy bien por qué, cómo se desencadena, pero seguro que difiere entre individuos que tienen la misma patología. Incluso los autoanticuerpos son producidos en individuos sanos, como vimos. Así que este análisis de anticuerpos puede ser bastante complejo a la hora de interpretar la determinación. ¿Sí? Hasta acá quisiera saber si pueden darse cuenta cuál es la problemática que tenemos en estas determinaciones. Yo ahora igual la voy a explicar un poco más cuando vamos a empezar a hablar de los inconvenientes técnicos, prácticos. ¿Sí? ¿Más o menos vamos bien hasta acá? Súper, Gabriel. Bueno, entonces vamos a hablar de inconvenientes técnicos. Entonces nosotros tenemos
digamos, cómo se hacen y cómo se interpretan. Tenemos dos problemas, ¿no? Pero por un lado vamos a ver primero los problemas técnicos que tenemos. Que ya muchos se han dado cuenta cuál es el problema técnico. Fíjense la glucosa y el colesterol, dos moléculas que son bastante simples y muy homogéneas, ¿no? Y acá, en este caso, yo mido glucosa, colesterol, prácticamente no importa con qué método, yo voy a medir glucosa y colesterol. No tengo ningún problema. En cambio, miren lo que es la molécula de la proteinasa 3, que ya la vimos. ¿Sí? Yo la pongo a propósito de nuevo, para demostrar cómo es la diferencia de complejidad. Son moléculas muy complejas, ¿sí? Y tienen múltiples epitopes. Acuérdense que cada epitope incluso tiene distinta relevancia clínica. Así que cuando yo tengo un analito que es homogéneo, tengo pocos problemas para determinar concentraciones, porque todas las moléculas tienen la misma estructura. Así que yo simplemente hago diluciones, trazo una curva, interpolo y se terminó el tema. Ahora díganme cómo hago si las moléculas, yo tengo distintos epitopes, como quise ejemplificar en este redondel que está acá a la derecha. Son los distintos epitopes contra los cuales está dirigido un anticuerpo, por ejemplo, anti-DNA, ¿sí? Del mismo paciente, pero está dirigido contra un montón de epitopes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para trazar una curva? Es muy difícil. Por eso es que estas determinaciones, incluyendo el ELISA, no siguen linealidad, ¿sí? Porque siguen otra ecuación, no siguen la ecuación de la recta, sino que siguen otra ecuación que se llama de Boltzmann. Así que no sigue, sí, es una sigmoide, entonces nosotros usamos para la determinación la parte recta de la sigmoide, pero es un problema. No sé si se pueden percatar. Encima recuerden que ya lo dijimos, que son policlonales, dirigidos contra distintos epitopes del antígeno, distintos isotipos, glicosilaciones, avidez, valencia o todo lo que dijimos. Así que estamos en una situación que es muy heterogénea, son determinaciones muy heterogéneas. Entonces, para determinarlas es un problema, ¿sí? Entonces, el problema que tenemos es cómo la población de anticuerpos anti-X, lo que sea, del paciente A, va a ser necesariamente diferente de la población de anticuerpos contra el mismo antígeno del paciente B. No sé si se entiende esto, ¿no? Ahora vamos a verlo como un ejemplo igual. Pero la población de anticuerpos que tiene un paciente es distinta a la población de anticuerpos que tiene otro paciente. Si bien todos son dirigidos contra un antígeno, pero van a estar dirigidos contra distintos epitopes y por lo tanto, como son policlonales, etcétera, etcétera, van a ser distintas poblaciones de anticuerpos. Eso lo tengo que tener casi siempre presente. En este trabajo lo que quisieron demostrar es lo que les acabo de decir. Y lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿no? Fíjense que yo tengo es un dibujo clásico de lo que es el DNA, ¿sí? Y pretende mostrar, más que demostrar, que hay anticuerpos contra distintos epitopes. No importa acá que dice base, la columna vertebral, esto no importa, en realidad está dirigido contra distintos epitopes y los pintan con colores, contra este epitope verde, contra el otro epitope rojo, anaranjado, verde, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, ustedes supónganse que tienen un laboratorio que va a fabricar un anticuerpo anti-DNA, un kit para medir anticuerpos anti-DNA, y yo tengo otro laboratorio que voy también a fabricar un kit de anticuerpos anti-DNA. Y como somos amigos, decimos, bueno, vamos a fabricarlos juntos, es decir, vos fabricas el tuyo, yo fabrico el mío, pero vamos a estandarizarlos juntos, con el mismo control. Y vamos a usar como control el control de la OMS, ¿sí? Que es un buen control para anticuerpos anti-DNA. Entonces el control de la OMS, que es un suero, es un pool de sueros, está compuesto su población de anticuerpos por 2 azules, 4 verdes y 6 rojos, ¿sí? Entonces los dos utilizamos nuestra técnica para medir anticuerpos anti-DNA, los dos laboratorios, nada más que el laboratorio de ustedes detecta anticuerpos azules y mi laboratorio, el que fabricó mi reactivo, detecta anticuerpos rojos. Entonces yo digo, 2 azules es 200. ¿Por qué? El control internacional de la OMS me dice que el valor que me dé a mí es 200. Y mi reactivo detecta anticuerpos rojos. Y acá yo tengo, en el suero de la OMS, tengo 6 anticuerpos rojos. Así que 6 anticuerpos rojos es 200. Trazamos nuestra curva y nos aplaudimos y tomamos un champán y comemos un asadito. Ven que el asado me gusta mucho. Y
decimos estamos contentos. ¿Qué pasa cuando viene un paciente? Cuando viene un paciente, en realidad el paciente viene y su población de anticuerpos son 6 anticuerpos azules, 3 verdes y 3 rojos. Como el laboratorio de ustedes detectaba azules y ahora hay 6 azules, el valor que les da es de 600. Pero mi laboratorio detectaba anticuerpos rojos y ahora tiene 3 anticuerpos rojos. Y si 6 anticuerpos rojos era 200, 3 anticuerpos son 100. Y el punto nos da acá. Y ahí nos empezamos a poner tristes y nos damos cuenta cuál es el problema. ¿Sí? Entonces, lo que es aconsejable acá no quiere decir que el reactivo que fabricaron ustedes está mal o el mío está mal, sino que no son intercambiables. De alguna manera no van a ser intercambiables. O tenemos que solucionar este problema. ¿Sí? Se está haciendo en el mundo, a lo último le voy a mostrar cosas para poder solucionar este tipo de problemas. Yo lo que quiero es que visualicen cuál es el problema. ¿Sí? Bueno, entonces, es muy difícil el diseño de este tipo de reactivos, ¿sí? Porque detectan distintas poblaciones. Y esto es lo mismo que les dije hace un rato. Así que, ¿cómo cuantificar autoanticuerpos contra un antígeno X cuando se sabe que esto representa una gran variedad de analitos heterogéneos? Todo esto es heterogéneo. Por eso yo siempre digo que la sensación es que uno está en una arena movediza, ¿no? Es decir, uno no se siente con nada, se siente seguro. Entonces hay que darse cuenta cómo hay que hacer para configurar análisis que detecten autoanticuerpos contra cualquier antígeno en una amplia gama de pacientes. Y todo esto, lejos de solucionarlo, se está tratando de solucionar. Entonces, tenemos problema con la pureza del antígeno y el tipo de antígeno que vamos a ver. ¿Sí? Es decir, seguimos en la fábrica, seguimos teniendo nuestra fábrica, y nosotros nos damos cuenta que la especificidad va a depender de la pureza del antígeno, pero no solo eso, porque depende también si el antígeno es nativo, desnaturalizado, recombinante, si es una molécula entera, si está partida. Entonces, cuando uno compara el mismo anticuerpos contra, por ejemplo, antígeno SSA-RO de distintos laboratorios, uno tendría que ver también qué antígeno utilizó, porque uno puede haber utilizado un antígeno nativo, otro un recombinante y otro un sintético, por ejemplo, ¿no? Y todos van a estar bien configurados, pero son el mismo antígeno, pero es muy heterogéneo. Este es el mensaje. Y además vamos a tener que ver efecto matriz, obviamente como en todas las determinaciones, pero las condiciones de recubrimiento, como yo les dije, hay que ver si hay que anclarlo, si no hay que anclarlo. Los tampones de lavado, el anticuerpo anticardiolipina no lleva TWIM, es decir, tiene muchos detalles técnicos que son complicados, ¿no? Obviamente el conjugado es importante, vamos a hacer contra G, A o M, o todo, hay que ver. Y bueno, la dilución de la muestra ahora vamos a ver en cuanto a calibraciones, punto de corte y todo eso, cuál es el problema que nos trae. Entonces, también cuando yo hago voy a ajustar el punto de corte, a validar el kit, esto sobre todo es la validación del kit, vamos a tener que ver, bueno, ahora están las guías de validación, pero tengo que ver cuántas muestras, qué tipos de controles. En general, muchas empresas ponen controles, digamos, enfermedad versus controles normales. Esto no está muy bien, sino que hay que poner enfermedades relacionadas. También hay que hacerlo según edad, distribución étnica, por ejemplo, ¿no? Ahora hay un trabajo que salió publicado ahora este mes sobre un anticuerpo que da un patrón que se llama nuclear moteado fino denso, y que se hizo una encuesta con distintos laboratorios de todo el mundo, principalmente Estados Unidos y Europa, y se vio que la cantidad difieren en la presentación del anticuerpo según el lugar. Y es lógico porque la autoinmunidad va a depender, entre otras cosas, también del medio ambiente. Así que la expresión de autoanticuerpos, incluso en las patologías con respecto a los distintos lugares, ya sea por problemas étnicos o incluso microambientales, es distinto, también varía. ¿Sí? Bueno, hay que ver si hay que agregarle ácida o no, algún equivalente, deshidratación, son cosas algunas comunes y otras particulares. Pero bueno, pero lo que sí es muy importante es que tenemos distintas plataformas para medirlo. Entonces tenemos
¿cuál es la diferencia que hay entre doble inmunodifusión radial y hemaglutinación y el resto de las técnicas que están acá, que son inmunofluorescencia, ELISA? Vamos a poner estas dos. Y bueno, yo les recuerdo que una es de interacción primaria y la otra es de interacción secundaria. Y entonces las distintas técnicas miden distintos tipos de anticuerpos. La interacción primaria va a medir todo tipo de anticuerpos, de alta, baja avidez, monovalente o bivalente. En cambio, las técnicas de interacción secundaria, como ser doble inmunodifusión o hemaglutinación, van a detectar anticuerpos que son solamente bivalentes, que en general son los patogénicos, ¿sí? Y de alta avidez. Y ahora casi ninguno utilizamos técnicas que sean de este tipo, que midan interacción secundaria. ¿Ok? Así que esto también es un problema. Yo a veces pregunto a la gente que está rotando, si yo pudiera elegir una, yo digo, tengo un laboratorio diagnóstico con mucha, digamos, con mucho presupuesto, y digo, bueno, yo voy a agarrar una sola técnica para medir todos los autoanticuerpos. Esa no existe, porque para medir tal anticuerpo esta técnica es mejor, para este otro anticuerpo esta otra técnica es mejor. Así que lo que quiero, el mensaje acá es que son técnicas heterogéneas y hecho por distintas plataformas, pero que miden distintas cosas, ¿sí? Distintos tipos de anticuerpos. Obviamente, si yo acá hubiese puesto fijación de complemento, todos conocen la técnica de fijación de complemento, pero no todos los anticuerpos fijan complemento. Así que yo voy a estar detectando en algunos sí y otros no. No sé si soy claro con el mensaje, ¿no? Ahora vamos a otro problema que tenemos. Creo que otro problema que tenemos es el tiempo, pero bueno. Otro problema que tenemos es la interpretación clínica, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de interpretación clínica. Por un lado, tenemos que tener en cuenta los anticuerpos naturales. ¿Se acuerdan que al principio los nombramos, junto con los antibiotipos, ¿sí? Que era la autoinmunidad normal. Estos anticuerpos, esta es la definición clásica que está en este trabajo, que está acá, que es un Journal of Immunological Methods, que habla que es la presencia de sueros en individuos sanos, ¿sí? ¿Sí? Y que son dirigidos contra muchos antígenos y generalmente tienen ciertas características. A ver, vamos a pasar, creo que todos conocen lo que son los anticuerpos naturales, y lo que no sé si todos conocen es que estos anticuerpos tienen una función fisiológica, ¿sí? Muchas veces estos anticuerpos sirven para limpiar de detritus el sistema, ¿sí? En la sangre, por ejemplo, hay una lastimadura, hay una infección, quedan muchas proteínas dando vueltas por ahí, y los anticuerpos naturales, el organismo empieza a sintetizar anticuerpos naturales, y para limpiar estos antígenos, autoantígenos, ¿no? que están sueltos por ahí en circulación, y esto después se metaboliza. Perdón. Entonces son autoanticuerpos, estos naturales, que están en individuos sanos. La diferencia entre natural y patológico ya lo mencionamos, pero bueno, a fuerza de repetirlo vamos a saberlo. Generalmente los naturales pueden ser GAM y los patológicos predominantemente G. Ustedes saben que hay otros como en la celíaca. En general el natural es polirreactivo, el otro es reactividad restringida. El natural es de avidez baja y de títulos bajos, en cambio el patológico es de avidez alta y títulos altos. Obviamente hay variaciones, yo les dije ya, ¿no? Con todo este tipo de clasificación puede haber problemas porque hay algunos patológicos que tienen baja avidez o bajos títulos, ¿sí? Y generalmente los naturales derivan genéticamente de la línea germinal, en cambio los patológicos resultan de mutaciones somáticas, por eso se habla que la autoinmunidad es el estímulo constante de un autoantígeno también. Eso después menciono algo, quizás cuando hablemos de anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo, de ANCA, ¿sí? Entonces, lo que me importa mucho que ustedes vean es que la diferencia que hay de avidez y título, ¿sí? Por esto, entonces supónganse que yo en una determinación yo tengo por un lado el autoanticuerpo patológico y por el otro lado el autoanticuerpo natural, y obviamente y acá a la derecha ven hay una flecha hacia arriba que indica que va aumentando hacia arriba, hacia lo que son anticuerpos patológicos, ¿sí? La avidez y la concentración del autoanticuerpo, ¿sí? Entonces supónganse que yo tengo el anticuerpo natural que va a oscilar en su concentración según lo que le va pasando al paciente, ¿no? Se tiene una muela infectada y bueno, aumentan los anticuerpos naturales también. Y ahí tomamos 3 pacientes que le medimos estos anticuerpos. Hay una pregunta que yo hago siempre que no la hice acá, que era si yo mido
la hago ahora y la respondo, pero para que ustedes se den cuenta cómo es. Si yo mido, ¿qué pasaría si yo mido un anticuerpo a priori, que yo sé que es patogénico, patológico, como el anti-DNA, en toda la población normal, en la población que no tiene patología, no tiene lupus? Y la respuesta habitualmente es que me tiene que dar negativo. Yo siempre digo que me tendría que preguntar, siendo bioquímico, qué técnica. Porque si yo lo mido con una técnica muy sensible, voy a detectar los anticuerpos naturales, que los hay de todo tipo. Entonces, supónganse, yo acá tengo 3 pacientes donde tienen sus anticuerpos naturales. Si yo bajo mucho el umbral de significancia clínica, que esto yo lo voy a hacer, esto es lo que yo calculo en el laboratorio, si yo lo bajo mucho, ¿qué es lo que va a pasar? Los pacientes, ahí tengo en rojo lo que son los anticuerpos patogénicos, patológicos, no los patogénicos, bueno, patológicos, ¿sí? Fíjense que antes yo tenía el umbral de significancia clínica, este paciente que tiene anticuerpos, el que está en rojito, tiene anticuerpos patológicos, pero me daba negativo. Si yo tengo la línea, el umbral de significancia clínica aquí, me da negativo. Si yo lo bajo para que este paciente entre, van a entrar también los otros 3 que tenían anticuerpos naturales, y eso tampoco lo quiero. Entonces, el poner esta línea del umbral clínico, de significancia clínica, va a depender de lo que yo pretendo de la técnica. El problema es que cómo están montadas, cómo están armadas las técnicas comerciales. Ese sería el problema. Disculpa. En este trabajo, lo que se estudia es esto, ¿no? ¿Qué pasaría si yo considero distintas estrategias para medir autoanticuerpos específicos en enfermedades autoinmunes reumáticas sistémicas, ¿no? En este trabajo, yo les voy a contar un poco este trabajo porque es muy representativo del problema. Entonces, ¿cómo comparar estos métodos? ¿Sí? Nosotros tenemos 265 individuos enfermos y 47 sanos. Fíjense, entre los enfermos tenemos 144 con enfermedad reumática sistémica y 212 con, acá dice no autoinmunidad, eso quizás sería una crítica para el trabajo, porque la espondilitis anquilosante es una enfermedad autoinmune, pero que no tiene autoanticuerpos, así que ahí le disculpamos el problema al trabajo, porque esto no tiene anticuerpos. ¿Se entiende? Bueno, acá tenemos 144 enfermedades reumáticas sistémicas, autoinmunes, entre ellos 45 lupus, polimiositis, síndrome de superposición, Sjögren, artritis reumatoidea y esclerodermia. ¿Sí? Esta sería la distribución de enfermedades. Y voy a hacer a todos estos pacientes determinaciones utilizando 6 kits distintos de ELISA y uno multiplex, que es a través del Luminex, una técnica que es como si fuera citometría de flujo. ¿Sí? El estándar de oro es la clínica, así que todos estos pacientes están diagnosticados con criterios clínicos exclusivamente, y esto es lo que encontramos. ¿Sí? Ven que acá tengo inmunodifusión radial, doble inmunodifusión radial, porque, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo, el anti-SM, la técnica de doble inmunodifusión radial es la técnica de referencia en este momento, incluso hoy. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta técnica como la de referencia. Obviamente es una técnica muy poco sensible, pero es altamente específica, como ven acá. Este es un anticuerpo específico de lupus, ¿sí? Que cuando fue descrito por Entán, fue descrito como un marcador serológico de enfermedad. Ven que aparece solamente los rojitos, es lupus. Y prácticamente no aparece, es negativo, en otro tipo, en cualquiera de las otras enfermedades o en individuos sanos. Y estos son los kits. Kit 1 al kit 7, no importa qué es cada kit. Pero fíjense que el kit 1 anda bastante bien, pero el kit 3 o los otros no andan muy bien, ¿no? Por ejemplo, estos dos, el 2 y el 3, hay muchos controles que el anticuerpo anti-SM le da positivo. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, para el anti-SCL70, sigue siendo la inmunodifusión radial, la doble inmunodifusión radial o Cherloni el método de referencia, pero fíjense qué pasa. El kit 1 obviamente tiene un comportamiento extraordinario, pero fíjense el kit 3, da más positivo en los controles que en la esclerodermia.
o el kit 6 que no sirve, o el kit 7 que también da más positivos, ¿sí? Más positivos en los controles que en la esclerodermia. Interesante. Fíjense, por ejemplo, si yo analizo en esta tablita, todo esto está sacado del trabajo, pero está, yo le hice la traducción, digamos, para que sea más simple, pero está sacado del trabajo. Fíjense, bueno, sensibilidad y especificidad, como yo le dije, es altamente, por ejemplo, para el A, ¿no? Es altamente específico, ¿sí? El Aucherloni, pero muy poco sensible. Tiene un valor predictivo de 100, y el valor predictivo negativo es de 64, no es muy alto. Y esto me interesa ver cuáles son los resultados no esperados, 0. Pero fíjense, con los otros kits tenemos un montón de resultados no esperados. ¿Esto qué quiere decir? Que en un paciente, por ejemplo, que yo no espero tener un anticuerpo anti-LA positivo, yo lo tengo, ¿sí? Fíjense el valor predictivo positivo cómo cambia, no es muy bueno el valor predictivo positivo, y el valor predictivo negativo tampoco es que aumenta mucho, ¿sí? De ninguno de estos kits. Así que hay que ver cómo está. Fíjense acá, por ejemplo, cuando yo veo resultados positivos no esperados, quiero que miren, por ejemplo, acá están las patologías en esta columna, ¿no? El lupus, esclerodermia, polinomiositis, etcétera, los normales. Y fíjense que de resultados positivos no esperados, tenemos, por ejemplo, para el anti-SM, 20% de resultados no esperados, ¿sí? Y, por ejemplo, para el A tenemos 33% de resultados no esperados. Fíjense lo que da en normales. En normales no tendría que aparecer estos anticuerpos, tenemos un anti-SM. Bueno, espondilitis anquilosante es una enfermedad que no tiene anticuerpos. Acá no estaría bien. Si yo utilizo cualquiera de estos kits para medir anticuerpos, yo estaría informando que la espondilitis anquilosante tiene anticuerpos anti-SM, por ejemplo. Entonces estaríamos en presencia de un lupus, porque todos los médicos manejan como este anticuerpo como un anticuerpo marcador serológico de lupus. Y fíjense en la artritis reumatoidea, que no siempre es fácil hacer el diagnóstico diferencial entre AR y lupus, por ejemplo. Y fíjense que acá tres pacientes, ¿sí?, tuvieron anti-SM positivo. Y este es un anticuerpo, otra vez decimos, es un anticuerpo que es marcador de lupus. En la hepatitis 6. Entonces, acá lo que les voy a mostrar ahora, estos son los distintos métodos, y lo que vamos a ver es el desacuerdo entre los distintos métodos. Si está línea llena es un desacuerdo muy grande, y si no está llena, más con estos guiones más largos, menos grave. Pero todo, y este más corto, menos grave, pero todo tiene asociación. Bueno, les voy mostrando más o menos rápido. Para el RNP lo que encontraron, para el RO, para el A. Obviamente todas estas técnicas tienen un gran desacuerdo, ¿sí? Entonces lo que vamos a tratar de hacer, lo que hizo el autor en realidad, no vamos a tratar de hacer, pero tendríamos que hacer, es hacer su propia curva ROC con estos resultados y tratar de correr el límite de detección para la enfermedad, correr el cutoff, correrlo a un nivel un poco más lógico. Fíjense, vamos a tomar como ejemplo, ¿no?, el anti-SM. Sí, acá que yo lo recuadré, ahora lo hicimos más grande para que se pueda leer. Fíjense, está por doble inmunodifusión radial y el kit A es un kit cualquiera, como vieron están todos los kits analizados. El corte, por ejemplo, en la doble inmunodifusión no hay corte, la sensibilidad es 7, valor predictivo positivo 100. Si yo tapara acá, no miren esto de curva ROC, esto es utilizando los datos del fabricante, tiene un corte de 25, la sensibilidad es 36, el valor predictivo positivo 61, pero si yo cambio el cutoff y lo llevo a 41, llevo la sensibilidad al 30, bajo un poquito, pero el valor predictivo positivo es 100. Pero fíjense, si comparo la sensibilidad de esta técnica, que inicialmente no era tan buena, con respecto a la doble inmunodifusión radial, es mucho más sensible y tengo el mismo valor predictivo positivo, ¿sí? Entonces, depende de yo donde ponga el cutoff, voy a tener esta concentración, esta sensibilidad y este valor predictivo positivo o negativo, y esto va a cambiar, ¿sí? Entonces, ningún ensayo de estos autoanticuerpos anti-ENA proporciona sensibilidad satisfactoria y un valor predictivo aceptable,
¿sí? Estas son las conclusiones del trabajo. La mayoría de estos ensayos comerciales estándar tienen un valor predictivo positivo bajo. La combinación permite una detección más eficiente y confiable del anticuerpo anti-ENA, ¿sí? Y se puede mejorar este valor predictivo ajustando los valores de corte del ensayo. Entonces estamos en una situación que es algo así, ¿no? Semáforo en rojo y encima nublado. Así que uno de los problemas que tenemos acá, vamos a las soluciones, es cómo solucionamos todo este despiole que tenemos con la determinación y las interpretaciones. Piensen además que los ensayos de ELISA no son unidades, está lejos de ser unidades internacionales, como dicen algunos kits, y las unidades son arbitrarias. Cada fabricante le pone la unidad que quiere. Entonces, ya las entidades, muchas de las entidades, ya a partir de los 80 se empezaron a estandarizar todas estas determinaciones. Y acá yo pongo algunos ejemplos, ¿no? de comités y empresas y entidades que se están tratando de estandarizar todo esto, pero aún no lo han conseguido mucho. En el 2014, en este Workshop Internacional de Autoinmunidad y de Autoanticuerpos, el 12º que se organizó en San Pablo, se generaron dos grupos de consenso. Uno para consensuar el FAN, que es este que vamos a hablar en la segunda charla, y el otro para estandarizar técnicas de ELISA, de enzimo inmunoensayo, ¿sí? Entonces, el objetivo del IAS es armonizar las iniciativas de normalización en curso, es decir, armonizar todas las iniciativas, tratar de juntar todas las iniciativas, porque era casi gracioso ver que las distintas entidades tenían para armonizar las determinaciones las mismas personas. Entonces lo que hicieron es, bueno, unamos las entidades también, hablemos todo de lo mismo. Bueno, establecer las muestras de referencias internacionales, ¿sí? Direcciones de cómo evaluar control de calidad, configurar escalas universales, unidades, por ejemplo, tratar de informar todas estas determinaciones en vez de unidades, informar en miligramos por decilitro y promover la paridad entre las distintas plataformas, cosa que igual también es difícil, ¿no? Establecer directrices técnicas y alertar sobre estos problemas, que es lo que estamos haciendo hoy acá, ¿sí? Alertar sobre esto. Es decir, uno de los objetivos de esto es que hablemos sobre este tema. Entonces, bueno, estas son esta entidad del IAS se juntó con el Comité de Armonización de Autoinmunidad, este grupo, CEJAT, ¿no? Y se trabaja con un laboratorio metrológico de Londres, ¿sí? Que están tratando de estandarizar algunas técnicas. Entonces lo que tratan de ver es primero la nomenclatura, evaluar cuáles son las principales causas de variabilidad, identificar el autoanticuerpo donde un calibrador podría mejorar esto, porque no todos los anticuerpos son mejorables. Hay algunos que vamos a seguir con problemas, pero algunos son mejorables. Identificar o producir materiales conmutables. Una pregunta, ¿no?, que uno se tendría que hacer, que si yo necesito, como ese trabajo que yo les mostré de anticuerpos anti-DNA, ¿no? Si yo necesito hacer un control de la OMS, ¿ustedes buscarían que ese control sea un anticuerpo monoclonal? ¿Sería un anticuerpo de un paciente, un suero de un paciente? ¿O sería un anticuerpo que tendría que ser un pool de muchos pacientes, incluso de distintos lugares? Obviamente la elección sería un pool de muchos pacientes para que toda la población de anticuerpos esté representada en ese control internacional, ¿sí? Que ese material sea conmutable, ¿sí? No sé, después vamos a ver si esto queda claro, ¿sí? Producir preparaciones de anticuerpos puros, bien caracterizados, con concentraciones e identidad conocida, y usarlos para preparar los valores que se van a transferir a las distintas empresas, ¿no? Y evaluar el impacto del nuevo material de referencia en las pruebas de autoanticuerpos, identificar áreas con mayor armonización y mejorar la precisión diagnóstica. Se dan cuenta que todos son
cosas que uno sabe que se tienen que hacer, pero que hasta ahora no estaban muy... Había como cosas generales, pero no muy particulares. Entonces lo que hicieron hasta ahora, este grupo de armonización en este laboratorio metrológico, fue fabricar dos materiales, acá está el certificado, por ejemplo, del antimieloperoxidasa, lo puse como ejemplo, de una inmunoglobulina G, ¿sí? Que es antimieloperoxidasa, fíjense aquí, no sé si, yo creo que se ve, porque ahora no tenemos problema que estamos lejos o cerca, de qué cantidad tiene 80, por ejemplo, el anti-MPO tiene 84 miligramos por litro, ¿sí? Y el MPO, el PR3, 270. Es decir, ya lo tenemos en miligramos por litro. Vamos a ver cuál es el impacto que tiene esto. Bueno, si yo trazo curvas de calibración utilizando los calibradores del kit, voy a tener esto, que son curvas que están con distintas pendientes, ¿no? En cambio, si yo, en vez de realizar con los calibradores del equipo, utilizo el material para ver si es conmutable, bueno, tengo esto, las curvas tienen todas más o menos la misma pendiente y acerca mucho los valores comparables entre los distintos kits, ¿sí? Entonces, los planes futuros de este comité sería la producción de este material. Llevó 6 años, el proceso es muy lento, los materiales no han sido adoptados aún por las compañías fabricantes, todavía las compañías no aceptan esto porque las compañías nos tienen preso de sus resultados, ¿no? Porque si yo pongo en mi sistema, pongo que el valor de referencia es menor de 100 y después quiero cambiar por otra marca que me dice que es menor de 300, puedo tener ahí un inconveniente en el sistema y en la interpretación también por parte del médico, que está acostumbrado a que si viene un valor de esa determinación en 150, para 100 va a ser patológico, para 300 va a ser normal. Entonces esto también, el médico no mira muchas veces los valores normales, así que esto también puede traer un problema extra. Se está viendo la preparación para la beta-2 glicoproteína 1, ¿sí? Está en proceso de validación, estas son cosas que se están haciendo, y se está procesando también para el antimembrana basal, son 2 determinaciones bastante problemáticas, y ya hay un acuerdo de armonizarla de antitransglutaminasa, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos a la primera charla, que a mí me interesaría saber ahora, podemos ver cuánto tardé, 1 hora y media. Así que bueno, más o menos cumplí con el horario hasta ahora y me gustaría saber si hay preguntas. Vamos, chicos. ¿Alguna pregunta para Gabriel? Sigo compartiendo pantalla por las dudas que puedo usar alguna de las diapositivas por la pregunta, si les parece. A ver, no veo tampoco nada en el chat. ¿Cómo vamos? A ver, sí. Si quieren comentar, prendan sus cámaras, sus micrófonos. Héctor, no sé si yo dejé de compartir ahí, ¿no? No, estamos viendo tu pantalla todavía. Ahí dejé de compartir. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Bueno, a ver si alguien tiene alguna duda o les quedó alguna. A ver en el chat. Excelente, doctor. ¿Qué experiencia tiene con las técnicas automatizadas? Pregunta una colega. Sí, bueno, depende de qué, ¿no? Hay técnicas automáticas, el ELISA mantiene el mismo problema, sea automático o manual, y la quimioluminiscencia anda bien. Con respecto a si la pregunta está dirigida al anticuerpo antinuclear, por ejemplo, de técnicas automatizadas, y por ahora se está aprendiendo. Todavía no está en un nivel utilizable. Hay muchas empresas que lo están usando, muchos laboratorios que lo están usando para limpiar lo positivo de lo negativo, por ejemplo. Eso pareciera andar bastante bien. Entonces lo que hacen, como tienen muchas muestras, lo pasan por aparatos automáticos y lo positivo lo tienen que mirar al microscopio. Para Juan, dice la colega.
Lo de las técnicas automatizadas para FAM. Sí, por eso decía, no está resuelto el tema todavía. Para FAM lo único lo utilizan las empresas para poder, los laboratorios digo, para poder discernir entre positivo y negativo, pero para poner el patrón no son muy seguras y tampoco, digamos, pueden ver muchos patrones, ven los principales, nuclear, moteado. Otra colega pregunta, ¿los kits que no se ajustan a lo esperable se siguen comercializando o deberían salir del mercado? Lo que pasa es que todos los kits les dicen que si bien esos son, el cutoff es fulano, es 25, 30, lo que sea, ustedes tienen que hacer la curva ROC en su laboratorio. Ese es el problema. Y hacer una curva ROC no es fácil. Entonces, todos se siguen comercializando y lo que se suele, y lo que se tendría que hacer es que uno tendría que ver cuál es el cutoff en su propio laboratorio. Lo que es aconsejable, si no se puede hacer el cutoff en su laboratorio, es poner una nota que diga que el resultado debe ser interpretado en el contexto clínico. ¿Sí? Entonces ahí un poquito uno quedaría a salvo. Es muy difícil, tendrían que ver cuál es el cutoff. Lo mismo para lo que es inmunofluorescencia. No sé qué cutoff utilizan. Yo utilizo, por ejemplo, uno en 80, pero yo hice mi curva ROC y me dio más o menos uno en 80. Quiero ser sincero. Así que eso habría que hacerlo. Lo que uno podría hacer es, bueno, tratar de estimar si ese cutoff está bien. Eso sería un poco más fácil. Perfecto, gracias, dice el doctor. En el grupo de WhatsApp dicen sin preguntas, perfecto. O sea que sin preguntas a los colegas. Ok. Bueno, qué sé yo, espero que haya sido claro y simple. Eh, yo creo que podríamos, si te parece, porque no sé si todos van a aguantar otra hora y media o algo así. Así que podríamos descansar un rato, ¿sí? Dale, ¿qué te parece? 10 Y, minutos de un y recreo para claro, así calentar el mi garganta agua, también va. tomarse un té, eso. Eso. ¿A qué hora volvemos? Así ¿Menos regresamos 20 te dos. parece o menos cuarto? Y bueno, menos cuarto mejor. ¿Sí? Dale. Menos Menos cuarto cuarto nos volvemos. volvemos a... Dale, Ok, está. ok. Nos vemos en un ratito, chicos. Vayan mientras a calentar el agua, preparar un café. Y 45 nos reencontramos nuevamente.